Hablamos de teología propia, también estamos hablando de doctrina de Dios. Dijimos que doctrina de la Biblia también se llama bibliología, ¿cierto? Doctrina de los ángeles también se llama angeliología. Doctrina de la salvación también se llama ¿cómo? Soteriología. Doctrina del pecado también se llama amartiología, ¿sí? ¿Cuál me falta? Doctrina del Espíritu Santo también le llamamos neumatología. Doctrina del hombre también se llama antropología bíblica. ¿Cuál me falta? Doctrina de los eventos futuros también se llama ¿cómo? No. Escatología. Ajá. Entonces, esos conceptos ya nos tenemos que ir familiarizando con ellos. Ajá. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Y la gran pregunta es, ¿existe Dios? Si a usted le preguntan, hermano Damián, ¿existe Dios? Claro. ¿Por qué? Haga de cuenta que está hablando con un ateo por ahí por la calle. Y le dice, bueno, ¿y usted qué tanto pierde tiempo yendo a la iglesia? Es una perdedera de tiempo. Fanáticos, locos. ¿Qué más nos dicen? Aleluyos. ¿Qué Dios? ¿Qué le respondes? Dios fue el que creó los cielos y la tierra, ¿no? Pero eso según tu Biblia. No, si usted lee la Biblia, si usted lee la Biblia católica y cristiana, dice lo mismo en Génesis. Ya, está comprobado. ¿Qué responderían ustedes? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? A ver, Eunice. Pues que no hubo lo humano que hiciera que yo pudiese salir de la penumbra en la que me encontraba, que solamente Dios fue quien me pudo salvar. A ver, muy buena respuesta. A ver, Anaí. Igual que ella, pero aparte yo le preguntaría a ti, ¿cómo explicas que en la historia hubo un antes y un después de Cristo? Pero pues eso para los cristianos. Pero aún la ciencia misma... Los judíos están en el año 5000. Y también te puedo decir de que, ¿cómo me puedes explicar a mí de que no hubo ni psicólogo ni persona humana que me ayudó a salir de la oscuridad de la depresión y la ansiedad? Años luchando, años de ir al psicólogo y no hubo ser humano que me sacara de ahí. Amén. Todas esas respuestas son correctas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver por qué. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, abra su Biblia en Génesis 1:1. No sé si estaba bien. Estaba bien. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, la Biblia en ningún momento se preocupa, ¿sí? Por verificar o porque usted crea realmente que existe un Dios. O sea, la Biblia da por sentado que Dios existe, ¿sí? Desde que empieza la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, lo da por sentado. No va a encontrar usted un capítulo en la Biblia donde Dios mismo se preocupe, ¿sí? Por darle a usted un argumento para que usted crea en él. ¿O cuál es ese capítulo en la Biblia? No hay ninguno. La existencia de Dios en la Biblia se da por sentada. Desde que empezamos a leer la palabra dice, en el principio creó Dios. Dios ahí está. Es un hecho, ¿sí? No se preocupa el Señor porque, a ver, es que necesito convencer a esta persona que es muy intelectual de que realmente yo existo. No, Dios no está preocupado por eso. Entonces, la siguiente diapositiva, hijo. Entonces, como punto principal, vamos a ver que las Escrituras declaran el hecho y piden al hombre que se embarque en una aventura de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe
es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que todo aquel que se acerque a Dios, ¿sí?, cree por fe, ¿sí? La fe es algo moral. Yo decido creer que hay un Dios, ¿sí? Yo decido creer que usted es una buena persona y darle un voto de confianza. Ajá, yo decido eso. Es una decisión que yo tomo. Yo decido creer o yo decido no creer, simplemente. Y la misma Biblia nos dice, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad?, que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Ustedes no saben la alegría que siento de ver a este discipulado por primera vez lleno, oiga. Esperemos que así, que ese anhelo, ¿verdad?, de buscar la palabra siga de verdad, hermanos, porque ustedes no saben la tristeza que me da llegar y que no más vengan 5 o 2 personas. O una. Ya ha pasado, ¿eh? Pero bueno, aquí se les da la clase con el mismo cariño y la misma calidad, ¿no? Pero pues si son todos, gloria a Dios. Entonces, el hecho de creer o no creer en Dios es un asunto de fe, básicamente. Sin embargo, sí podemos nosotros encontrar argumentos que se han establecido a lo largo de la historia sobre la existencia de Dios, y ahorita los vamos a ver. Hay una como denominador común en las personas que no creen en Dios. Yo no sé si ustedes han conocido alguna vez una persona que no crea absolutamente en Dios para nada. ¿Han conocido ustedes ese tipo de personas? Ateo al 100%. ¿Y qué tiene de común esas personas que no creen en Dios? Porque es algo que yo he visto repetirse, ¿no? Es una conducta repetitiva. ¿Sí se vieron la película que les recomendé, de Dios no está muerto? Sí. ¿Y cuál era el motivo principal por la cual este maestro de filosofía se aferraba tanto a que Dios no existía? Porque no le cumplió. Exactamente. La mayoría de las personas que no creen en Dios es porque traen algún trauma, es porque traen alguna experiencia negativa, de algo que les pasó en su niñez, y dicen, no, pues es que Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo le pedí que sanara a mi mamá y no me la sanó. Porque yo le pedí que no se llevara a mi hijo y se lo llevó, ¿no? Entonces es más que no creer, es como un odio hacia Dios. Y por eso el muchacho, cuando confronta al maestro, no le dice, ¿por qué no crees en Dios? El muchacho no le hace esa pregunta. El muchacho le dice, ¿por qué odias a Dios? ¿Por qué odias a Dios? Y es cuando el maestro explota, ¿no? Y le dice, ¿sabes que él no sanó a mi mamá? ¿No? Entonces su ateísmo, en cierta forma, no es porque no creyera que había un Dios, sino porque él creía que ese Dios le había fallado. Y la mayoría de los ateos, ¿sí?, no es porque desde niños no hayan creído que no existe ese ser superior, sino porque en algún punto de su vida se decepcionaron de ese Dios y decidieron ellos no creer. Ahora, la siguiente. Alguien que me busque, a ver, hermana Lulú, usted Salmo 14. Hermana Jessie, Salmo 53:1. Hermana Patti, Salmo 10, 3, 4. Lo que lleva a que las personas piensen equivocadamente acerca de Dios es el pecado. El pecado es lo que entenebrece la conciencia y el pensamiento de los hombres. Y ustedes lo pueden ver aquí bien clarito en ese Salmo 14. ¿Qué dice, hermana, por favor? Dice, necedad y corrupción del hombre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Estos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Entonces dice la misma palabra, los que dicen que no hay Dios, ¿son quiénes? Los necios, los que se han apartado de toda razón y los que se han apartado de toda sabiduría, ¿sí? Una persona necia es una persona terca, una persona que no acepta argumentos ni razones, ¿sí? Lo vimos cuando estudiamos el libro de Proverbios, ¿verdad? Los tipos de necios. Una persona necia es una persona terca, que dice, esto es así, porque sí, y aunque tú le estés diciendo, mejor dicho, los argumentos que les quieras decir, ellos te van a decir, no existe Dios, porque son necios. También nos dice el Salmo, una persona que no cree en Dios es una persona que hace iniquidad, es una persona que no tiene discernimiento, es una persona que hace maldad. ¿Por qué? Porque nuestra fe en Dios es lo que nos hace seguir el camino correcto. Una persona que no cree en Dios no tiene temor de hacer el mal, porque no tiene temor de ser juzgado. Entonces, en toda sociedad donde no hay una creencia en Dios, es una sociedad que tiende a hacerle lo malo a sus habitantes. No quiero hablar mal de nadie, es que por ahí nos vetaron la página, por hablar de temas que son sensibles para las personas. No quiero hablar mal de nadie, aquí voy a poner un mute. Pero hay países comunistas donde no tienen fe en Dios, y son países que han sido malos con sus propios habitantes, ¿sí? No voy a decir nombres, ¿verdad? Para que no nos vayan a... pero son países que viven en guerra, son países donde los niños no tienen alimento, son países donde los hospitales no tienen recursos, ¿sí? Y todo eso lo da ¿qué? La falta de una conciencia de hacerle el bien a la sociedad, la falta de una conciencia de poder hacerle el bien a los demás. Son completamente corruptos, son gobiernos completamente alejados del temor de Dios. Salmo 53:1, ¿qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Así es. Salmo 10:3-4, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene? Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice el codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, el malo por la misma altivez de su corazón no busca a Dios. La palabra lo dice, ¿no? Toda persona que es mala por su mismo orgullo, por su misma soberbia, ¿verdad? Va a negar a Dios. Es más, sin ir tan lejos, ¿verdad? Cuando nosotros como cristianos estamos en pecado, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejar de venir a la iglesia. ¿Para qué? Para que nadie nos diga nada, para que no nos hablen de Dios. Es una realidad que quizás en algún momento alguno de nosotros ha experimentado.
Cuando estamos mal, cuando estamos en pecado, lo primero, ¿sí? Los primeros síntomas, me alejo de mis hermanos, me alejo de la iglesia porque no quiero que me digan que estoy mal, pero por la misma soberbia de mi corazón, ¿sí? Fíjense, dice la palabra en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Cuando vimos la doctrina de la Biblia, vimos que Dios se reveló a los hombres, porque, entre otras cosas, ¿verdad? Dios es quien busca a los hombres. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia donde el hombre se haya acercado a Dios? No, porque nuestra misma naturaleza humana no nos permite a nosotros buscar a Dios. Es Dios quien se acerca a nosotros. Fue Dios quien buscó a Moisés, ¿estamos de acuerdo? Fue Dios quien llamó a Abraham, ¿estamos de acuerdo? Fue Dios quien se le apareció a Moisés, ¿verdad? A Josué, perdón, ¿sí? Fue el mismo Cristo, ¿verdad? Jehová el ángel de Jehová, ¿verdad? Quien se le apareció a Gedeón. Es Dios quien nos busca a nosotros, pero nosotros por nuestra naturaleza pecadora, ¿verdad? Nosotros no tenemos el interés de buscar a Dios. Es Dios quien nos busca, ¿verdad? Es Dios que se acerca y nosotros le seguimos. Pero es Él quien se acerca a nosotros realmente. Nadie puede decir, ay no, yo tan buena que soy, tan buena, ¿sí? Que decidí, ¿verdad? Un día venir a la iglesia. No, a usted Dios lo buscó, a usted alguien le predicó, a usted alguien le dijo que su vida estaba vacía, a usted alguien le habló, ¿cierto? Alguien, Dios, ¿verdad? Se acercó a usted por medio de alguien, por medio de una situación, por medio de una persona que le dijo. Dios lo encontró a usted. ¿Sí? Porque es Dios quien se revela a los hombres. Dice, cuando vimos la doctrina de la Biblia, vimos que el Señor se ha revelado a los hombres a través de varias etapas, ¿verdad? Y que la primera forma, la primera manera por la cual Dios se reveló a los hombres fue por medio de la creación. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se reveló a los hombres, y a eso le llamamos revelación general, ¿verdad? Los que se acuerdan de las clases de doctrina de la Biblia. Dios se reveló a los hombres por medio de la naturaleza. Pero, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué dice? Dios se reveló a los hombres por medio de la naturaleza. Cuando nosotros abrimos los ojos y vemos los cielos, automáticamente necesitamos pensar, alguien hizo ese cielo. Y no pudo haber sido otro ser humano, ¿verdad? Que tiene la misma capacidad que yo, tuvo que haber sido alguien muchísimo más superior. Pero ¿qué pasó? En nuestro razonamiento, dice la palabra, en nuestra falsa sabiduría, profesando ser sabios, nos hicimos necios. ¿Y qué hizo el hombre? Entonces adoro al cielo, adoro al sol, adoro a la vaca, adoro al toro, adoro a la rata, ¿no? Y vemos en esas sociedades, ¿no? Y en nuestra sociedad misma, porque lo vemos mucho, ¿verdad? En las tribus indígenas. Adoran a los animales, ¿sí? Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice la palabra, y adoraron más a las criaturas que al Creador. Ese es el problema. Eso es lo que pasó. No entendimos
Nos manda el Señor su palabra, ¿verdad? No entendimos. Nos manda el Señor a su mismo Hijo y aún muchos siguen sin entender. El Señor se ha revelado a los hombres. Nos ha mostrado que Él es real, que Él existe. Pero la mente del hombre se ha entenebrecido. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Por lo cual, dice la palabra, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Luego en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjense. Y en el 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, la misma necedad del hombre, es la que ha hecho que el hombre diga en su corazón, no existe Dios. La siguiente, una que dice tipos de ateos, ¿sí? ¿Sí? Ok. Entonces, como todo en esta vida tiene una clasificación, hasta los ateos se clasifican, ¿verdad? Entonces, un ateo es una persona que niega la existencia de Dios, ¿sí? Hay ateos prácticos y hay ateos teóricos. Los ateos prácticos son los que viven y actúan como si no existiera Dios. O sea, son personas, como dice el Salmo 14, llenas de maldad, que no tienen ni la más mínima conciencia, ¿verdad?, del bien y del mal. Y que, oye, Dios te va a castigar, ¿cuál Dios? Si Dios no existe, ¿no? Y hacen el mal, o sea, viven realmente como si Dios no existiera. No tienen ni la más mínima, ni la más mínima noción, ¿no?, en su corazón, en su conciencia, de que existe Dios. Y existen los ateos teóricos, son los que dicen gracias a Dios que no creo en Dios, ¿verdad? Son los que cuando ya se está estrellando el avión dice, ay Dios mío, ¿no? Acuérdate de mí. Dicen que no creen en Dios, pero pues a la hora de la verdad, ¿no? Entonces son los que se aferran a la creencia intelectual de que Dios no existe. Ellos dicen Dios no existe, Dios es producto de una mente sencilla, ¿no? Pero a su vez, estos ateos teóricos se subclasifican. La siguiente. Hay un famoso ateo que es Ludwig Feuerbach, es un filósofo y es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. ¿Ustedes saben qué es el humanismo? Y que desafortunadamente muchas iglesias cristianas hoy día están plagadas de humanismo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Saben qué es el humanismo? El humanismo es nada más pensar en mí como lo más superior y lo más importante, mi yo, ¿no? Entonces cuando a usted en la iglesia le dicen, es que tú eres un campeón, tú eres, mejor dicho, la última Coca-Cola, ¿no? Y no le dicen, es que usted es un pecador que necesita arrepentimiento, que necesita ser procesado por Dios, que necesita de Dios para poder vivir, porque si no, sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Si a usted no le predican de esa manera, entonces su pastor es un humanista. Y hoy día, desafortunadamente, tenemos ese tipo de pastores en las iglesias, que lo llenan a usted con la, ay, es que, ¿cómo es que dicen ahora? La mejor versión de ti, ¿no? ¿Se han escuchado esa frase, no? Que ahorita anda muy de moda, ¿no? No, este año, mi mejor versión, ¿no?
No, ¿cuál tu mejor versión? Es lo que Dios quiera hacer de ti. Porque es un pensamiento contemporáneo, ¿sí? De hecho, dentro de la teología contemporánea, que es una rama de la teología práctica, ¿sí? Dentro de esas líneas de error está precisamente el humanismo. El humanismo como práctica errada dentro de la teología, porque últimamente pues ya no tenemos pastores, ¿verdad? Sino coach. Y el coach, ¿qué hace? Te motiva, ¿no? Tú no eres no sé, lo máximo, ¿no? Tú puedes, tú eres el campeón, ¿no? Tú, no, y no eres tú, es Dios en ti, ¿no? Entonces, desafortunadamente estamos en una sociedad donde yo lo puedo todo, no, nosotros no podemos hacer nada. Vimos cuando estudiamos las bienaventuranzas, ¿verdad? Que dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque nosotros necesitamos de Dios. No es ni nuestra sabiduría, ni nuestra habilidad, ni nuestro conocimiento. Nosotros somos seres humanos creados, seres creados, que necesitamos de nuestro Creador. Tenemos una necesidad muy grande cada día, cada segundo. Necesitamos de Dios. Yo por mí mismo no puedo decir voy a cambiar. No puedo. Necesito la intervención de Dios. Entonces, cuando nos salimos de eso, ¿sí? Estamos cayendo en un humanismo. Las 3 clases de ateos teóricos. Los ateos dogmáticos. Habíamos visto que un dogma es ¿qué? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué es un dogma? Un argumento, ¿verdad? Una creencia. Los ateos dogmáticos son los que niegan la existencia de Dios. Los ateos escépticos son los que dudan de la capacidad de la mente humana para determinar si hay o no hay Dios. Y los ateos capciosos son los que dicen que no hay pruebas válidas de la existencia de Dios, que Dios es una ilusión. Así se clasifican los ateos. Hay otro filósofo, la siguiente, que es Jean-Paul Sartre. Y él se identificó a sí mismo como existencialista ateo. Y ha sido uno de los filósofos que se ha dedicado a sembrar la semilla del ateísmo en la literatura, en la filosofía, en la psicología, ¿sí? La mayoría, vimos que este ateísmo teórico generalmente está presente en los intelectuales. La mayoría de los científicos son ateos teóricos. Por eso no les da miedo pensar que un ser humano se puede clonar. No les da miedo hacer tal aberración, porque se creen dioses. La mayoría de los filósofos son ateos. Por eso sacan tantas teorías extrañas, ¿verdad? De que podemos vivir sin Dios, de que el hombre puede sacar todo su potencial. Entonces, la mayoría de esas ideas raras, ¿sí? Del marxismo, del comunismo, de todo eso, vienen de personas que no creen en la existencia de Dios. Mir Perlman, que es un autor, un teólogo pentecostal, dice la siguiente, hijo. Dice, el ateísmo es un crimen contra la sociedad, pues destruye el único fundamento adecuado de la moral y la justicia. Un Dios personal que hace responsable al hombre por el cumplimiento de sus leyes. Entonces, ¿qué nos dice este teólogo? Que el ateísmo es un crimen. ¿Por qué? Porque toda persona que no cree, bueno, si de por sí tenemos una naturaleza humana que es pecadora, que es mala, ¿verdad? Ahora imagínense, alguien que no crea absolutamente, porque bueno, ateo no es aquel que no cree en el Dios que nosotros creemos. Ateo es el que no cree en nada, estamos de acuerdo. Porque hay personas
que, no sé, creen en Buda, creen en Mahoma, pero creen en algo, ¿no? Creen en algo, tienen un patrón de fe, de conducta, pero aquel que no cree en nadie, ¿sí? Como un ser superior, está completamente perdido y lleno de maldad, ¿sí? Porque cuando hablamos de ateísmo, no nos referimos solamente a aquel que no cree en el Dios de Israel, ¿no? Ateísmo es aquel que no cree en nada, ¿no? En nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, la siguiente, hijo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí sí nos habla del Dios de Israel, ¿verdad? Porque estamos viendo un capítulo de la Biblia, ¿no? De nuestra Biblia. ¿Sí? Pero cuando hablamos de ateos, son personas que no creen en nada, ¿eh? En nada, ¿sí? Ahora, independientemente de la creencia que tenga la persona, todo ser humano tiene un sentido interno de que Dios existe, ¿sí? Y vamos a verlo en nuestra Biblia. Lo acabamos de leer ahorita, ya no lo voy a volver a leer. La siguiente, hijo. En Romanos 1:21 al 25, que ahorita se los leí, ¿verdad? Dice que pues el Señor se reveló visiblemente, claramente, ¿verdad? Por medio de la creación. Sin embargo, las personas se desviaron, ¿sí? Pero definitivamente el Señor se ha revelado a los hombres. La siguiente. Hay algunos conceptos que son erróneos con respecto a la existencia de Dios. Son el panteísmo, el deísmo y el enoteísmo. La siguiente. El panteísmo es una creencia filosófica de que el universo y Dios son la misma cosa. Entonces, el panteísmo es aquel que dice, no, es que Dios está en el árbol, Dios está en el pajarito, Dios está en la luna, Dios está en el sol, ¿verdad? Un ejemplo de panteísmo, gracias. Un ejemplo de panteísmo, no sé si se vieron la película de Avatar, ¿sí se las han visto? ¿Sí, verdad? En la película de Avatar ya ves que ellos tienen un árbol sagrado. Ajá, pues para ellos eso es su Dios. Ajá. Su Dios es ese árbol. Entonces, y eso lo vemos, el panteísmo lo vemos en muchas tribus, ¿verdad? Que adoran un árbol, que adoran, no sé, por ejemplo, los aztecas, ¿no? Dicen, Dios está en la lluvia, Dios está en el viento, Dios está, y adoran, pues, muchos dioses, porque, pues, para ellos Dios está en todas partes, ¿no? O Dios es todas esas cosas, su Dios es todas esas cosas. Eso es panteísmo. Ahora, el deísmo. El deísmo es una postura filosófica que acepta el conocimiento de la existencia y de la naturaleza de Dios a través de la razón y la experiencia personal. Un deísta afirma la existencia de Dios, pero no practica una religión y además niega la intervención de Dios en el mundo, ¿no? Un deísta es una persona que dice, bueno, sí, a lo mejor existe un ser superior, pero no cree en nada. Ajá. Y por último, el enoteísmo. La siguiente, hijo. El enoteísmo, también llamado monolatría, es una creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solamente uno de ellos es suficiente digno de adoración por parte del fiel, ¿no? Si han visto, por ejemplo, los chinos, ¿no? Los chinos tienen muchos dioses. Ajá.
Pero pues el máximo, ¿quién es? Buda. Ajá, pero ellos tienen muchos dioses, ¿sí? Es que no me acuerdo de cuáles son, pero sé que es la rata, la vaca, el conejo, el gallo, ¿no? Ellos tienen muchos dioses, pero pues el máximo es el Buda, ¿no? Entonces, eso es enoteísmo. Pero en la vida del creyente, ¿verdad? La conciencia interna dice, ¿verdad? Que hay una existencia de Dios, y cuando nosotros ya somos cristianos, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, esa creencia se hace mucho más fuerte. A ver, hermana Marta, Romanos 8:15, hermano Gerardo, Efesios 3:17, hermana Marta, Romanos 8:15, 16, hermano Gerardo, Efesios 3:17, Caro, primera de Pedro 1:8. Sí, hermano, 8:15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu y de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces dice Romanos que nosotros recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿sí? Automáticamente el mismo Espíritu Santo nos hace sentir hijos de Dios y podemos llamar a Dios Padre, ¿sí? Eso dice la palabra, y que es el mismo Espíritu Santo quien da testimonio de nosotros, quien dice, este sí, este no, ¿verdad? Este sí es un hijo de Dios, no, este no. Ajá. Efesios 3:17, hermano. Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Amén. Entonces, Cristo habitará en nuestros corazones a medida de que, ¿qué? Que confiemos en Él, dice la palabra. A medida que nosotros depositemos toda nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Entonces el Señor habitará cada más, nos impregnaremos más, ¿verdad? De la presencia de Jesús en nuestra vida. Primera de Pedro 1:8, Caro. A quien amáis, haberle visto. Quien creyendo, ahora, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Amén. Pero ¿quién hace eso? Que todos nosotros podamos decir, Señor, te amamos, si ni siquiera lo hemos visto. El Espíritu Santo en nuestros corazones es lo que puede hacer que nosotros digamos, no es que yo amo a Dios, ¿verdad? Y esto lo hago por amor a Dios. Es el Espíritu Santo en nuestros corazones quien puede hacer eso. Entonces, dentro de los argumentos de la existencia de Dios, vemos pues la creencia en la evidencia bíblica. Ya vimos en Génesis 1:1 que la Biblia da por sentado la existencia de Dios. Pero también hay unos argumentos que a lo largo de la historia, ¿verdad? Desde el primer siglo se han establecido y han permanecido a través de los siglos, de los argumentos por los cuales podemos decir sí existe Dios. Y esos 5 argumentos apologéticos de la existencia de Dios son el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento del diseño, el argumento de la ley moral y el argumento histórico o etnológico. Empezamos con el primero, el argumento cosmológico. El argumento cosmológico nos dice, el mundo no puede existir por sí mismo, así que debe existir una causa primaria que lo hizo existir. Esta causa primaria es Dios. O sea, alguien debió haber creado el universo. Ustedes saben que hay teorías acerca del origen de la vida, ¿cierto? Hay teorías acerca del origen del universo. ¿Cuáles conocen ustedes que les hayan enseñado en la escuela? Big Bang. El Big Bang, ajá, que de repente hubo una explosión y ¡pum!, ¿no? Todo apareció, ¿no? Como por arte de magia. ¿Qué más? La evolución.
La evolución, ¿no? Pues que había un mono y el mono se fue desarrollando y pues ya hasta el día que el mono caminó derecho y somos nosotros, ¿no? La evolución de Darwin. Pero ¿saben qué, hermanos? Si nosotros, miren, aunque busquemos la razón científica que queramos, siempre vamos a llegar a un punto. Ajá. Si vemos vamos a suponer la explosión, ¿verdad? Entonces, pues ¿quién provoca la explosión, no? Si nos vamos a la teoría de la evolución, pues entonces ¿quién creó al mono? ¿No? O sea, todo efecto tiene una causa. Alguien lo tuvo que haber creado. Ese es el punto. Y les voy a leer una historia que yo sé que todos la hemos escuchado, ¿verdad? Dice, este argumento es presentado en forma sencilla en el incidente siguiente. Un escéptico en materia de religión le dijo cierto día a una señora: antes creía en Dios, pero ahora, desde que emprendí el estudio de la filosofía y las matemáticas, estoy convencido de que Dios es un vocablo hueco. Bien, dijo la señora, es cierto que no he estudiado esas materias, pero puesto que usted lo ha hecho, dígame, ¿de dónde proviene este huevo? De una gallina, por supuesto, respondió el joven. ¿Y de dónde vino la gallina? De un huevo, naturalmente. Luego la señora le preguntó, ¿me podría decir qué existió primero, la gallina o el huevo? La gallina, naturalmente, respondió el joven. Luego, entonces, debe haber habido una gallina sin que hubiera tenido que nacer de un huevo. Oh, no, debería de haber dicho que el huevo existió primero. Luego usted dice que existió un huevo sin que fuera puesto por una gallina. El joven vaciló. Bueno, me parece que la gallina nació primero. Bien, dijo la señora, ¿quién hizo la primera gallina? ¿Quién hizo la primera gallina de la cual proceden todas las demás? ¿Qué me quiere decir con todo esto?, declaró el joven. Simplemente que aquel que creó el primer huevo o gallina es el que creó el mundo. Sin Dios no se puede explicar ni aún la existencia de un huevo o una gallina. No obstante, lo cual usted quiere que yo crea que pueda explicar la existencia de todo el mundo sin él, ¿no? Entonces, sea cual sea la postura, vamos a llegar a un punto. Entonces, ¿quién creó eso a partir de lo cual esos intelectuales dicen que todo surgió? ¿Cierto? Tuvo que haber una causa, tuvo que haber alguien que lo hizo. Amén. El siguiente argumento es el argumento ontológico. ¿Existe Dios? ¿Existen entidades mentales como ideas y pensamientos? ¿Existen ideas abstractas como los números? ¿Existen los universales? Dios es el ser inimaginable más grande. Uno de los aspectos de la perfección o de la grandeza es la existencia. De esta manera, Dios existe. A Dios nadie lo ha visto, ¿cierto? Pero tenemos esa certeza en nuestro corazón de que Dios existe. Entonces, ¿qué es lo que dice el argumento? ¿Usted ha visto un número hablando? ¿Usted ha visto un número caminando? ¿Usted ha visto una letra respirando? No, pero existen, ¿verdad? Existen. Entonces yo no he visto a Dios, pero hay una evidencia de que Dios existe, ¿sí? Y una de esas evidencias, como muy bien lo dijo Eunice y como muy bien lo dijo Anaí, es que mi vida estaba vacía y solamente Dios llegó y pudo cambiar lo que nadie, ningún poder humano había podido hacer, ¿sí? Entonces, aunque yo no lo pueda ver, yo estoy convencida de que Dios existe.
El argumento teleológico o el argumento del diseño. La palabra griega telos significa propósito o diseño. Este argumento lo que dice es: el universo evidencia una gran complejidad o diseño. Por esto debe haber sido diseñado por un gran diseñador o Dios. Si usted tiene un reloj en su mano, ¿usted piensa que el reloj surgió solito? El reloj tiene unos números, tiene unas manecillas. O sea, ¿cómo sabe el reloj que tiene que andar, a qué ritmo, para que esa hora esté alineada con lo que los astrónomos dicen? ¿Cuándo es de día, cuándo es de noche? ¿Cómo puede funcionar ese reloj? Alguien lo diseñó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En nuestro planeta tenemos nebulosas, tenemos una Vía Láctea, tenemos planetas, ¿sí? Y toda esa constelación y sus movimientos repetitivos, sincronizados armónicamente, hacen que nosotros podemos determinar cuándo es de día, cuándo es de noche. El mismo cuerpo humano, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, verdad, que entre millones de espermatozoides uno llegue y fecunde un óvulo y una mujer pueda quedar en embarazo y que a través de esos 9 meses se dé una gestación completamente perfecta? Eso no puede ser de la nada, ¿verdad? Tiene que haber un diseñador, ¿sí? Y eso es lo que intenta explicarnos el argumento del diseño. Todo lo que tú veas en la naturaleza y en el funcionamiento del ser humano está perfectamente sincronizado. Si tú te cortas, ¿sí?, sin hacer absolutamente nada, tu piel se regenera solita. ¿Estamos de acuerdo? Todos lo hemos visto, todos lo hemos vivido, ¿verdad? Si se me cae la uña, yo puedo ver a través de los meses cómo esa uña vuelve a crecer. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Tiene que haber un Dios, ¿verdad?, que nos diseñó y que nos creó y que tiene completamente todo, ¿verdad?, sincronizado en su sabiduría y en su soberanía. El Señor tiene, dice la palabra, el universo sostenido de sus manos. Lo dicen los salmos, ¿verdad? La tierra, ¿verdad? Los cielos, dice la palabra, los cielos cuentan la gloria, ¿sí? Y el firmamento, la obra de sus manos. Todo lo que nosotros vemos no es más que producto de un diseño divino. Nada surgió así nomás porque sí, ¿verdad? El argumento de la ley moral, la siguiente, hijo. Sin Dios, la moralidad sería imposible. Debe haber un legislador, y ese legislador es Dios, que origine y sostenga la ley moral. Una ley moral universal no puede existir accidentalmente, debe haber una base detrás de ella, y esa base es Dios. ¿Cómo las personas, sí, pueden tener una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo? ¿Cómo? ¿Cómo usted puede decirle, aún cuando no conocía de Dios, verdad? Oye, robar es malo, ¿no? No anda agarrándose las cosas de sus compañeritos, porque eso es malo. ¿Cómo nosotros podemos tener esa conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Sí? Porque existe Dios, y es Dios, ¿verdad?, quien puso esa conciencia en el hombre. De hecho, dice la palabra, ¿verdad?, que dice, bueno, ¿y cómo serán juzgadas aquellas personas que estaban cuando todavía no había venido Cristo, cuando las personas no se salvaban si aceptaban o no aceptaban a Jesús en su corazón? ¿Y qué dice la palabra en Romanos? Pues por la conciencia. Por la conciencia. Porque todos tenemos una conciencia que nos dice lo bueno y lo malo, y esa conciencia viene de Dios.
Y el argumento histórico o etnológico. Entre todos los pueblos y las tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en un culto externo. Fíjense, en el mundo hay 8.000 millones de personas. Y el 99% de las personas creen en un Dios a su manera. Sea musulmán, sea budista, sea lo que sea, el 99% de la sociedad cree, tienen un Dios. Solamente el 0.04% de la sociedad se declara completamente atea, que no cree en nada. Entonces, históricamente, aunque usted se vaya al pueblito más recóndito de la tierra, en algo creen. En algo creen. Ellos tienen un Dios. Distorsionado, pero creen. A eso se refiere este argumento histórico. Y yo creo que vamos a dejar ahí porque ya son las 10. Ya son las 10. Pero la próxima clase continuamos y terminamos con, ya falta poquito, ya terminamos con esto de con estos temas de la existencia de Dios, ¿sí? Y vamos a empezar con la naturaleza de Dios, amén. Que no se lo pierdan, hermanos, no se lo pierdan. Vamos a orar. Pónganse sobre sus pies. Puedes orar, Rob. Amén, Señor, te damos gracias, Dios, por esta enseñanza, Dios. Yo sé que tú nos preparas, Dios, porque tal vez en algún momento alguno de nosotros estará con alguien que tiene conocimiento, que tiene universidad, que tiene preparación. Y estas personas, Señor, con preparación requieren argumentos sólidos, Dios, y tú nos preparas para ellos, Señor. Gracias porque aunque estas terminologías para muchos pueden ser por primera vez, todo tiene un propósito, Dios, porque yo estoy seguro que tú a muchas personas de aquí las pondrás ante personas eruditas tal vez. Ellos necesitan tener el argumento bíblico para poder hacer defensa de la fe, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que hoy han venido, Señor. Te doy toda la gloria, Señor, y agradezco que ellos hayan venido a esta clase del día de hoy, Señor. Hoy, Señor, nos disponemos a tomar un tiempo de lunch, Señor, y a prepararnos, Dios, para lo que sigue, adorarte, exaltarte, porque esa es la razón por la que estamos aquí, Señor. Tú eres la principal razón de todo lo que hacemos y tú eres el único motivo de estar en este lugar, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tiempo, hermanos. Recreo. Recreo. Llegó el recreo.